Vamos a hablar de valor absoluto. Resolver inecuaciones con valor absoluto. Primero, el valor absoluto es la distancia que existe en la recta real de un número hasta o hacia el cero. Voy a dibujar la recta real que va desde menos infinito más infinito con el cero al medio. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hallar el valor absoluto de 5, lo que debemos hacer es graficar 5 en la recta real y medir la distancia que hay desde el 0 hasta el 5. Sin importar la escala que hayamos tomado, del 0 al 5 siempre va a haber 5 unidades. Y esa distancia es su valor absoluto. Veamos ahora qué resulta de querer ver el valor absoluto de menos 5. El menos 5 se encuentra a la izquierda. Si yo mido la distancia que hay desde menos 5 hasta 0, pues esa distancia también es 5. No hay distancias negativas. Por lo tanto, esa distancia es 5. Como pueden observar, si el valor absoluto es positivo o si el valor absoluto es negativo, su resultado al salir del valor absoluto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, podemos indicar las siguientes propiedades que nos van a ser muy útiles para el momento de resolver ejercicios. La primera propiedad es que el valor absoluto de un número siempre va a ser mayor o igual que 0. Si yo tuviera el valor absoluto de un número negativo, puedo cambiar eso por el valor absoluto del mismo número pero positivo. Y si yo tuviera un valor absoluto elevado al cuadrado, pues esto es lo mismo que simplemente a al cuadrado. Si yo tuviera dos números multiplicándose o dos expresiones multiplicándose dentro de un valor absoluto, el valor absoluto se puede distribuir. O de la misma manera, si yo tuviera dos expresiones dividiéndose o dos números dividiéndose, el valor absoluto también se puede distribuir. Con todas estas propiedades nosotros empezamos ya a resolver ejercicios. Lo primero que debemos hacer es ver si en la expresión que tenemos podemos aplicar alguna propiedad para simplificar el uso de los valores absolutos. Veamos. El ejercicio que vamos a resolver es uno sencillo. X menos 1, x más 1 menor que 1. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar si hay alguna propiedad que podamos usar en este ejemplo. Y si hay una. Si vemos, hay división en valor absoluto, por lo tanto, distribuimos el valor absoluto al numerador y al denominador. X más 1 menor que 1. Ahora, como siguiente paso, debemos dejar todo en un solo miembro. Entonces tenemos x menos 1, x más 1, más 1 pasa con menos 1 menor que 0. Barra de valor absoluto. A diferencia de las inecuaciones normales que vimos en clase, ahora no nos interesa tocar la expresión. Simplemente debemos llevar todo lo que se encuentre dentro de valor absoluto a igual a 0. Como en este caso tenemos dos valores absolutos, pues ambos los igualamos a 0 y los despejamos. Del primero x vale 1 y del segundo x vale menos 1. Graficamos esos puntos en la recta real, menos 1 y 1. La recta real, no se olviden, va de menos infinito más infinito. Obtenemos tres sectores. El primer sector corresponde a los valores menores que menos 1, el segundo sector corresponde a los valores entre el menos 1 y el 1, y el tercer sector corresponde a los valores mayores que 1. Debemos hacer ahora dos verificaciones para cada sector. Eso es lo que diferencia inecuaciones con valor absoluto de las inecuaciones normales. Repito, dos verificaciones. ¿Cuáles son? Empezamos con el primer sector de la izquierda, x menor que menos 1.
Si x valiera cualquier valor entre menos infinito y menos 1, cualquier valor, no importa el que tomen, yo escogeré el más fácil. Si x valiera menos 2, veamos qué signos tendrían los valores absolutos en esta posición. Siempre trabajamos cuando ya tenemos 0 a un lado. Entonces, mentalmente reemplacemos en cada valor absoluto en vez de x menos 2 en el numerador. Si en vez de x colocamos menos 2, me queda menos 2 menos 1 menos 3. Por lo tanto, el valor absoluto sería negativo. Si reemplazo menos 2 abajo, menos 2 más 1 es menos 1. Menos 1 también es negativo, por lo tanto el valor absoluto también es negativo. Y el resto que no tiene valor absoluto lo copio tal cual. Y ahora llegamos a una expresión, que es la que estoy remarcando, que es una inecuación normal. Y ustedes ya saben cómo resolverla. De todas maneras, lo voy a volver a resolver paso a paso por ser el primer video. El primer paso para resolver inecuaciones normales es conseguir 0 a un lado. Perfecto, ya tenemos 0. El siguiente paso corresponde en convertir toda la expresión en una sola fracción. Por lo tanto, en la primera fracción, menos con menos se van y me queda como denominador x más 1. Multiplicamos al menos 1. Y me queda menos x menos 1 más x menos 1 menor que 0. Sé que esta parte puede ser un poco complicada para ustedes que recién están empezando con esto de las matemáticas y del álgebra, pero les recomiendo hacerlo paso a paso y de hecho deberían llegar a la misma expresión a la que yo he llegado. Si tienen dudas, pues me mandan un mensaje para que yo les aclare cómo lo realicé paso a paso. Ahora, la simplificación me queda que arriba x desaparece. Y menos 1 pues me da menos 2 sobre x más 1 menor que 0. Como ya hemos llegado a simplificar la expresión, todo factor que tenga el valor de x se iguala a 0. Entonces, x más 1 igual a 0 y se despeja. X igual a menos 1. Y ahora es muy importante analizar solamente el sector que estamos estudiando. O sea, el sector x menores que menos 1. Ponemos el sector en el que estamos trabajando, solamente en el que estamos trabajando. Y les pregunto, ¿x menos 1 está dentro del sector? No, no está dentro del sector. Es una cota, es un límite. No lo podemos graficar. En caso de que nos den más puntos, como veremos en ejercicios posteriores, si los puntos están dentro del sector, se colocan. Si no, no se colocan. Como menos 1 no podemos colocarlo ya que ya es parte de la cota, lo que hacemos ahora es la segunda verificación. La primera, no se olviden, era la verificación de signos. Y ahora nos toca verificar si el valor absoluto es positivo o es negativo en este sector. ¿Cómo se hace eso? Ahora sí nos asignamos valores para el valor absoluto. Por ejemplo, podemos darnos un valor que se encuentra entre menos infinito y menos 1. Lo voy a hacer acá. El valor más fácil sería pues el menos 2, nuevamente. Entonces decimos, en la expresión que tenemos acá, menos 2 paréntesis menos 2 más 1 igual. Es muy importante que ahora coloquemos igual.
Arriba la expresión va a ser negativa y abajo menos 2 más 1, el mayor es negativo, por lo tanto el resultado es negativo y menos por menos es positivo. Por lo tanto, todo este sector decimos que va a ser positivo. Ahora hagamos lo mismo, pero para el punto. X vale menos 1. Voy a poner una línea para hacer la separación. ¿Y dónde vamos a reemplazar? Pues nuevamente donde indica esta flecha. Menos 2, raya de fracción, menos 1 más 1. Esto me da como resultado menos 2 sobre 0. Menos 2 entre 0. Recordarles que no existe división entre 0, es infinita. Por lo tanto, decimos ahora que este valor no existe. Ya hemos realizado la verificación para el primer sector. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez para el siguiente sector. Aquí está. Teníamos este como el primer sector, x menores que menos 1. Ahora trabajamos en el segundo sector. Lo llamamos sector 2. El sector 2 corresponde a los valores que se encuentran entre menos 1 y 1. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento. Primero hacemos verificación de signos y decimos si x valiera un valor que se encuentra entre menos 1 y 1. El más fácil, 0. Si x valiera 0, veamos otra vez donde está la flecha los valores absolutos que signos tendrían. Entonces, si en vez de x coloco 0 en el numerador, me queda 0 menos 1, que es menos 1. Sería negativo, pero en el denominador, si coloco 0, es 0 más 1, y eso es 1. Por lo tanto, ese valor absoluto es positivo. Menos 1 menor que 0. Y ahora, esta vez, a diferencia del anterior caso, los negativos no se pueden simplificar. Por lo tanto, la expresión me queda x más 1 menos x más 1 menos 1 menor que 0, sacando como un denominador x más 1 entre x más 1 es 1 por menos x más 1, pues menos x más 1. X más 1 entre 1 por menos 1 es menos x menos 1 menor que 0. Lo voy a continuar acá abajo. Ahora tenemos x más 1 sobre menos x es menos 2x, más 1 menos 1 es 0. Menos 2x menor que 0. Otra vez hemos conseguido, esta vez, dos factores, uno en el numerador, que es menos 2x, y el de abajo, x más 2. Entonces, podemos hacer la expresión menos 2x igual a 0 y x más 1 igual a 0. Pero yo lo voy a hacer en orden, por lo tanto me voy al costado. Muy bien. Tengo menos 2x igual a 0, despejando x vale 0. Y la siguiente expresión pues es x más 1. X más 1 igual a 0, x igual a menos 1. Una vez que tenemos esos dos valores, lo que hacemos ahora es verificar si alguno de esos dos valores se encuentra dentro del sector en el que estamos trabajando.
¿Se acuerdan que en el anterior caso el punto nos dio -1 y era una cota? Por lo tanto, no teníamos cómo graficarlo. En este caso, nosotros, vean, estamos trabajando en el sector que va desde el -1 hasta el 1. Y dentro de ese sector, uno de estos dos puntos sí puede ser graficado, el 0. ¿Por qué? Porque 0 se encuentra entre -1 y 1. Y colocamos el 0. El -1 no lo colocamos porque ya está en posición de cota izquierda. Ahora nuestra recta real ha sido dividida en dos sectores, sector 1 y sector 2. Nuevamente hacemos verificación para el sector 1, dándonos un valor que se encuentre en el sector 1. Y decimos, sector 1, x igual a -0.5. Ese es un valor sencillo que se encuentra entre 0 y -1. Y lo reemplazamos en la inecuación. Tenemos -2 menos 0.5 sobre -0.5 más 1. No se olviden que esta vez ponemos igual. Si multiplico dos números negativos, el resultado es un número positivo. Abajo tengo una operación de -5 más 1. Como los dos tienen signos distintos y se están sumando, el resultado lleva el signo del mayor, o sea, del 1, positivo. Más entre más es más. Por lo tanto, todo este primer sector va a ser positivo. Ahora démonos un valor que se encuentre en el sector 2. Como el sector 2 va de 0 a 1, x puede valer 0.5. Y otra vez lo mismo. Tenemos -2, 0.5, 0.5 más 1. Y colocamos igual. -2 por 0.5 da como resultado un número negativo. Y si sumo dos positivos, el resultado es un positivo. Menos entre más es menos. Por lo tanto, todo este sector 2 es negativo. Ahora verificamos los puntos. Como ya tenemos el -1 verificado del anterior sector y dijimos que no existe, pues si ustedes reemplazan acá debería cumplirse lo mismo, que no exista. Pero ¿qué pasa si reemplazo el 0? Entonces decimos x igual a 0. -2 por 0 entre 0 más 1. -2 por 0 es 0. Entre 1, 0 entre lo que sea es 0. Para este punto obtenemos 0. Y ahora hagamos lo mismo, pero para el último punto, el 1. Y decimos x igual a 1. Entonces tenemos -2 por 1, 1 más 1. Lo voy a reescribir mejor. 1 más 1. -2 por 1 es pues número negativo. Y 1 más 1 es positivo. Menos entre más es menos. Por lo tanto, este punto también tiene signo negativo. Ya tenemos dos sectores verificados. Ahora debemos verificar el último sector. El siguiente sector que vamos a verificar es el sector número 3. Sector número 3. El sector número 3 corresponde desde el 1 hasta el más infinito. Y repetimos el mismo procedimiento. Si x fuera un valor que se encuentra en ese sector, el más fácil. Si x fuera 2,
Nuestra expresión con los valores absolutos, les recuerdo dónde reemplazábamos. Siempre reemplazábamos en esta que tiene la flecha. Si x fuera 2, veamos, el numerador sería positivo y el denominador también sería positivo. 2 menos 1 es 1, valor positivo. 2 más 1, 3, valor positivo. Por lo tanto, la expresión con un valor dentro de ese rango nos quedaría de la siguiente manera. Arriba positivo, si no me equivoco era x menos 1, y abajo pues x más 1 menos 1. Esto menor que 0. Ahora, otra vez resolvemos la inecuación. Lo voy a volver a hacer. X más 1 me queda x menos 1 menos x menos 1 menor que 0. Como el tramo que estamos verificando es parecido al primero, de hecho no deberíamos estar haciendo este procedimiento, pero lo volvimos a hacer. X menos x menos. ¿Por qué es parecido? Porque en el primero había negativo arriba y negativo abajo, lo cual se simplificó y nos dio como resultado esta misma expresión. Pero para repasar álgebra lo volví a hacer. X más 1, x menos x se va, menos 1 me queda menos 2, menor que 0. Solo me queda un factor con x, se iguala a 0. X vale menos 1. ¿Qué hacemos con ese resultado? Pues verificamos si se encuentra dentro del sector. X menos 1. Menos 1 está entre 1 y el infinito. No, por lo tanto no se grafica. Como no se grafica, el sector no tiene más puntos que lo dividan, que lo subdividan. Así que ahora nos damos un valor que se encuentra dentro del sector. El mismo valor 2. ¿Y dónde reemplazamos? Pues reemplazamos aquí. Decimos menos 2. En vez de x colocamos 2 más 1 negativo y abajo es positivo, menos entre más es menos, por lo tanto todo este sector es negativo. Y el 1 que lo habíamos revisado en el anterior sector también nos daba un negativo. Ahora que hemos verificado absolutamente todos los sectores, los volvemos a juntar en uno solo. Empecemos. Para eso veamos los primeros dos sectores. Acá tengo la verificación del primer sector que iba desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1 todo era positivo y el menos 1 no existía. Todo era positivo y el menos 1 no existía. Muy bien. Ahora veamos el siguiente tramo. Este es el siguiente tramo. De menos 1 a 0 positivo. De menos 1 al 0, todo este sector es positivo. No voy a colocar la línea de arriba. Y el 0 pues también valía 0. El siguiente tramo era hasta el 1. Y hasta el 1 veamos qué signo tenía. Tenía un valor negativo y el 1 también era negativo. Negativo y el 1 también era negativo. Y el último sector es del 1 al más infinito. Todos los valores son negativos. Ahora volvamos a la expresión. Que tiene la flecha. A esta expresión. Y la expresión nos dice que nos tenemos que quedar con los valores menores
que 0. ¿Cuáles son los valores menores que 0? Pues son los negativos. ¿De qué punto a qué punto los valores son negativos? Pues es negativo en este sector y en el 1. Por lo tanto, el conjunto solución viene dado por los valores del 0 hasta el más infinito. El infinito siempre es abierto. ¿Y el 0 me da negativo? No, el 0 me da 0. Y en la expresión original veamos si el 0 como tal es parte de la solución. No, la expresión me dice solamente mayores que 0, no iguales, solamente menores que 0. Como me dice solamente menores que 0, el 0 no es parte de la solución. Por lo tanto, también es abierto. Y esa es la respuesta. Espero puedan resolver este ejercicio. Ustedes por su cuenta traten de resolverlo unas 2 o 3 veces hasta memorizar el procedimiento, que de hecho es mecánico. Todos los ejercicios que haremos después están basados en el mismo procedimiento, solamente tal vez los más complicados aplicando una que otra propiedad antes de entrar al procedimiento mecánico. Espero les sirva.